gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo, una vez más, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré del Señor. Santo, santo, tú eres digno. El cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es. Como en el cielo es. Santo
divina autoridad, tu nombre santo es, santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santo, 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 tú eres digno, Señor. El cantarte es un honor. es un honor, Rey de gloria, Rey de gloria, Dios grandioso. Dios grandioso, Tu nombre santo tu nombre santo es, santificado santificado tu nombre tu nombre es, santificado tu nombre, Señor, sobre todo nombre, santificado tu nombre Señor y majestad, Dios y majestad. divina autoridad, Tu nombre santo es, santificado tu nombre Jesús, santificado santo eres, Señor, santificado tu nombre es, Señor y majestad, Señor y majestad. divina autoridad, tu nombre es Santo es tu nombre santo es Gloria a Dios que juntos podemos adorar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, porque hemos visto tu mano prodigiosa sobre nuestras vidas, oh Dios. Oramos, Señor, para que nosotros podamos seguir siendo fieles a ti como tú lo has sido con nosotros, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas que hoy recogemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ingrese a www.templobelen.org, busque el botón dar y allí encontrará todas nuestras cuentas. Gracias por su diligencia al enviar el soporte a contabilidad@templobelen o al WhatsApp 301-350-1335. También puede escanear el código QR que aparece en su pantalla. Y les tenemos noticias. A partir de este momento ya puede adquirir sus boletas para nuestra obra de teatro musical Babel. Ya está todo a punto. Estamos ultimando detallitos y Dios ha sido bueno. Agradecemos por cada una de las personas que han participado directamente, más de 100, pero indirectamente todos ustedes.
porque esta obra sin público pues no tiene ningún sentido. Y recuerde que esto que hacemos es para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesús y traer la Biblia a la vida. Así que no te pierdas esta oportunidad. Si quieres entonces adquirir tus boletas, ingresa a www.fundacioneslabón.com o comunícate con nosotros al WhatsApp 301-431-88. El plus de este año es que vas a poder reservar tu silla. Por eso es importante que adquieras en este mismo momento tus boletas y escojas los mejores asientos. Te esperamos del 7 al 12 de diciembre en el Colegio San Juan Bosco. Una notica aclaratoria. Se va a pedir el esquema de vacunación digital o físico a partir de los 13 años, o sea, mayores de 12, a partir de los 13 para poder ingresar al teatro. Gracias por su comprensión y entenderán que esto es por directrices del gobierno y obviamente queremos entonces obedecer a las leyes que nos han impuesto y protegernos todos. Dios les bendiga, preparemos nuestro corazón para la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Es un gusto compartir con todos ustedes, ya sea acá en Medellín, el área metropolitana, en Colombia, Antioquia o, ¿por qué no?, hasta lo último de la tierra. Dios es bueno, nos sigue acompañando y por eso podemos agradecidos cada día decirle: Señor, nos amas, lo comprendemos, lo entendemos y todo el tiempo viviremos adorándote y glorificándote con un corazón siempre agradecido. Queremos empezar en el día de hoy, antes de compartir la enseñanza de la palabra, acerca de la oración misionera. ¿Cómo podemos orar y cómo debemos orar en estos días? Pues vamos a aprovechar un tema muy importante. Recuerde que queremos llevar el Evangelio desde aquí hasta lo último de la tierra. A propósito de eso, Babel, nuestra obra musical de fin de año, tiene que ver con eso. Recuerde que en Babel muchos idiomas se dieron, por eso hoy necesitamos a cada idioma llegar con la palabra de Dios, ojalá precisamente en su propia lengua. Pero no es solamente eso, sino que nuestra obra de teatro, que por supuesto aquí la vamos a presentar en español, tenemos la intención firme y fuerte de poderla llevar a otros países en el mundo, ya desde lo que es video, y más adelante, por supuesto, nuestras obras queremos llevarlas con una compañía de teatro musical que pueda viajar por el mundo. Es una idea bastante grande y compleja, pero ¿por qué no? Dios es grande y Dios es bueno. Pero por ahora, por lo menos, podemos llevar en video o a través de la página web para que mucha gente en otros lugares del mundo la pueda ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a orar. Y usted va a orarle al Señor para que le dé no solamente las personas para invitar y la provisión para invitarles a ver la obra presencialmente, sino que también va a orar para que todos nosotros podamos invitar a personas que están en otros países, en otros lugares. Usted conocerá familiares, qué sé yo, o personas o extranjeros. Bueno, de una u otra forma que pueda usted recomendarle: mira, puedes ver nuestra obra musical Babel allí en tu país, allí en tu lugar, o en Colombia mismo, en alguna otra ciudad. Póngase una meta. ¿Cuántas personas quisiera usted poder estar seguro que les compartió el Evangelio a través de Babel? Así que cierra tus ojos, imagínate estas personas. Si están en Colombia, en otro lugar del mundo, ¿cómo les vas a hacer llegar el link? ¿Cómo los vas a convencer que se reúnan con su familia para que la puedan ver y que los toque el Espíritu Santo? Y luego vas a tener una comunicación con ellos para compartirles y explicarles más a la mano las cosas del Evangelio. Padre Santo, estamos en tu presencia agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros, pero queremos que esa experiencia maravillosa que ha marcado nuestra vida y nos ha hecho diferentes, ahora también pueda ser disfrutada en tantas personas que conocemos. Algunos están en otras ciudades lejanos, Señor, otros países, y queremos que esta obra pueda tocar sus vidas y sus corazones. También oramos porque queremos por lo menos tratar de hacer una traducción con subtítulos para que en otros países en inglés la puedan ver, por ejemplo. Señor, ¿cómo podemos llevar el Evangelio desde el arte y la cultura, Señor, con obras como Babel, para que el Evangelio fluya y corra en todo el mundo para tu honra y gloria y para bendición de muchos, Señor amado?
Por eso oramos de esta manera y nos comprometemos a seguir orando, Señor, a seguir invitando, a seguir acompañando a las personas que vengan a la obra. Señor, queremos llenar cada día, oh Dios, 600, 800 personas, dependiendo de la oportunidad que nos den de acomodar tantas personas, de acuerdo al porcentaje del teatro, Señor. Queremos tener al máximo las personas recibiendo de ti y también, además, que sean miles los que la puedan ver ya desde sus casas, sentados, oh Dios, que están en otros lugares distintos al área metropolitana. Glorifícate, oh Dios. Y te pedimos ahora que nos enseñes con tu palabra a ser mejores creyentes, a preservar tu palabra en nuestras vidas, en nuestra familia, en las generaciones que vienen, Señor. Nos preocupa lo que pasa en este mundo. Nos preocupa la desconexión que hay entre la generación antigua y la generación nueva, Señor. Necesitamos que nuestros hijos aprendan a conocerte, Señor. Y si nuestros abuelos fueron una generación de fuego y nosotros de más fuego, que nuestros hijos sean todavía mucho más y los nietos todavía mucho más, oh Dios. Te lo pedimos, Señor. Por eso, ayúdanos con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un asunto bastante importante para todos nosotros es que permitir que la palabra de Dios, llegando a nuestras vidas y corazones, empiece a modificar muchas de las ideas equivocadas que nosotros tenemos. A veces que pensamos que porque somos creyentes, entonces vamos a hacer todas las cosas bien, simplemente porque yo creo, y perdone que lo diga de esa manera. Pero vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Te pedimos que nos ayudes para que siempre esté en nuestras vidas y pueda marcar nuestro corazón y nuestras prácticas como creyentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es un pasaje que ustedes, estoy seguro, me han escuchado comentar muchas veces. Y cada vez que hablo de él y cada vez que quiero enseñar la palabra, nos muestra más y más cosas, porque hay muchos ángulos, todos pertinentes, entendiendo aún el contexto, que nos permiten ampliar el concepto que tiene la palabra de Dios acerca de, en este caso, hoy, la educación. Hemos venido hablando de la intercesión y queremos involucrar intercesión en un factor muy importante de nuestras vidas, que es la educación. De hecho, cuando hablamos de educación, encontramos un campo común con la gente, aún que no es cristiana, aún aquellos que son ateos. Porque la gente suele decir que lo más importante para una nación es la educación. Pues palabras más y palabras menos, creo que en parte como cristianos estaríamos de acuerdo. El problema no llega en sí mismo cuando decimos que la educación es importante. El problema llega es cuando determinamos qué es educación, qué tipo de educación, quién controla la educación, cómo se lleva a cabo la educación, cuál es el propósito de esa educación. Decir que la educación es importante, pues le da contentillo, y permítame decirlo así, a todo el mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos empieza a señalar aspectos bien importantes acerca de la educación. Luego de entender esto, entonces podemos interceder para que nuestra educación como educadores pueda llegar mejor y más veces a la futura generación, donde estamos tan comprometidos. De hecho, hemos venido hablando acerca del ejemplo, la familia, la intercesión, lo que Dios quiere con la generación que viene. Precisamente esta madrugada el Señor me tuvo en vilo, porque de verdad no estaba despierto, no era ni siquiera que no podía dormir, sino que no tenía sueño. No me pasa eso muy a menudo. Y automáticamente el Señor me trajo una idea muy clara del problema que tenemos hoy con la nueva generación. No es que ellos sean problemáticos, sino de cómo les están enseñando a percibir la vida. ¿Cuál es la manera del pensamiento que tienen? La fragilidad que muchas veces tienen, aunque creemos que son fuertes, pero realmente no lo son tanto.
No estoy comparando generaciones, la antigua con esta, son generaciones distintas y cada generación tiene su problemática. Lo mejor de todo es que la palabra del Señor precisamente hace esa distinción y tiene respuestas para cada problema, o digámoslo así, para cada dificultad, para cada escollo que nos encontramos cuando queremos levantar a una generación mucho mejor. Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que ninguno quiere que sus hijos, sus nietos, los que vengan después, si el Señor no viene antes, tengan que pagar las consecuencias de nuestros errores o tengan que vivir una vida horrible y difícil y compleja. Al contrario, que en medio de las dificultades y complejidades que la vida nos trae, que ellos puedan sortear cada asunto, mantener los principios bíblicos y ante todo ser inmensamente felices adorando a Dios y compartiendo la palabra con otros. Pero empecemos notando algunos aspectos. ¿Cómo Timoteo llegó a ser un hijo querido de Pablo? Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir y no vamos a especular tampoco. Pero básicamente entendemos que Pablo tenía a Timoteo como un hijo espiritual. Y llegó a ser muy querido. Tanto es así, le escribe 2 cartas, además que le debemos sumar la carta a los Efesios, porque Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, la vida de Pablo consumió mucho de su tiempo para preparar a otros. Y entre varios, como Tito, como otros, recordemos el caso de Juan Marcos, cuando estuvo con Bernabé, como habló con Pedro, porque compartió con mucha gente y aparece en varias iglesias, destaca bastante la vida de Timoteo. Pero entendiendo eso, que llegó a ser muy querido, la pregunta que yo me hago hoy, ¿se siente la generación que está a nuestro cargo querida? ¿Se siente amada? ¿Cómo estamos fortaleciendo esa relación? ¿O hemos hecho la más fácil? Consentirlos, darles gusto y ser políticamente correctos, entendiendo que este es un término que usamos para decir no queremos quedar mal con nadie, entonces hagámonos pasito y démosle gusto. A veces nosotros, con tal de no entrar en roces con nuestros hijos, preferimos simplemente tratar de darles gusto en todo y decimos que hay que comprenderles, cosa que es verdad, pero la comprensión está pasando más por una permisividad, evitando la confrontación con las realidades de la vida. No me refiero con esto que entonces que hay que darles palo, o como muchos dicen, tomar una vara y golpearlos. Para nada me refiero a eso. ¿Por qué? Notemos el lenguaje que empieza Pablo a utilizar con sus hijos espirituales y con sus compañeros. Cuando leemos las cartas de Pablo, cuando leemos inclusive las otras cartas, además de esta de Timoteo y la de los Efesios, porque recuerde que Timoteo le escribió 2 cartas, entonces aquí estamos hablando de la segunda, pero si miramos la primera, vamos a encontrar que el lenguaje que Pablo utilizaba no era consentidor, pero sí era muy amoroso. En otras palabras, el amor no se confunde con la alcahuetería o simplemente con la complacencia o con ser o crear, levantar hijos consentidos. Necesitamos hijos amados. Necesitamos hijos que aprendan a vivir la vida. De hecho, Pablo fue bastante fuerte con Timoteo y le dijo, mira, debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto. Las comparaciones que utilizaba eran comparaciones de la vida práctica y no eran sencillas y fáciles. Cuando dice que hay que hacer personas de disciplina, cuando dice que hay que hacer como el agricultor o que hay que hacer como el atleta o que se debe ser como el militar. En otras palabras, son asuntos de trabajo que requieren bastante esfuerzo, dedicación y disciplina. Y eso para nada tiene que ver con ser consentidos con la generación que viene. Entendiendo que la vida a la cual ellos van a afrontar no es una vida fácil, que tienen que sortear las dificultades y tomar las mejores decisiones y si no van a sufrir. ¿Qué queremos para ellos? Por eso hay que amarlos, rodearlos de amor, pero como debe ser. ¿Qué tanto y cómo queremos a nuestros hijos? ¿Y cómo sienten ellos que nosotros les amamos y les queremos? En algunos momentos de la vida, ellos van a sentir que somos muy fuertes, pero si estamos al pie, siempre dándoles ejemplo, haciéndoles pensar, se van a dar cuenta que sí, mi padre, mi madre me exige, pero ya también entiendo que me ama. El problema es que muchas veces exigimos incoherencia o exigimos cosas caprichosas que no tienen que ver con la buena educación
y menos con las cosas que Dios tiene y quiere para ellos, sino simplemente con los caprichos y lo que nosotros consideramos en nuestros errores debe ser lo mejor para los hijos. Por eso necesitamos discernimiento del Espíritu Santo y fuerte intercesión para que en la medida que oremos el Señor nos dé claridad cómo debemos mostrar amor a nuestros hijos. La importancia de levantar una generación fuerte y capaz. Por eso dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Cómo es esa gracia que da Cristo Jesús? No tengo tiempo, no podemos en este momento explicarlo todo porque nos saldríamos del énfasis que hoy este pasaje queremos tratar. Pero básicamente recordamos que la gracia es una obra de Dios que es inmerecida, porque Él nos amó y nos quiso, nos dio. Sin embargo, aunque nos dio, hay que seguir los pasos de Jesucristo y debemos de ir a la cruz con Él. Tenemos que morir al viejo hombre, nacer de nuevo. Y entonces el camino a la cruz del Calvario es algo que también nos toca. Recordemos que Jesús dijo, si me quieren seguir a mí, dice, niéguense a sí mismo. Por eso no podemos tener hijos consentidos, porque hay que enseñarles a negarse a sí mismo, tomar la cruz. O sea, hay un precio que pagar, no para salvarnos, sino para entender y madurar y tener disciplina en la vida. Y eso sí, luego de tomar la cruz, entonces seguir al Señor. Ese lenguaje nos ayuda a comprender que Dios quiere levantar a unos hijos fuertes, unos hijos capaces, unos hijos que toman decisiones, que pueden con la vida y pueden caminar hacia adelante y sortear cualquier tipo de influencia negativa o pensamiento que les quiera dañar y destruir, que van a llegar y por montones. Este es la forma en que Pablo está tratando de educar a este hijo espiritual que se llama Timoteo. Ahora, miremos un pasaje de cómo enseñaba el apóstol Pablo, porque sigue diciendo, sé fuerte por medio de la gracia de Cristo Jesús, pero llega al punto, me has oído enseñar verdades. Toca el punto que hoy queremos tratar, la educación. Entonces, la educación tiene que ser por amor y con un fin, para que los hijos sean capaces, según este pasaje. Amándoles, queriéndoles, pero para que sean capaces, no débiles, para que sean capaces. Pero ¿cómo les vamos a enseñar? Entonces notemos y ampliemos un poco con precisamente la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 10. Y entonces aquí Pablo ya le estaba enseñando en su ministerio a Timoteo a cómo debía de comportarse en la vida y toca la materia de la educación para que entendamos que no es solamente lo que enseña acá, sino que era una idea, era un mover de Pablo, era su filosofía. La educación es importante y la toca desde muchos ángulos y aspectos. Pero miremos uno de ellos, no todos, por supuesto. Timoteo, 1 Timoteo 4, 6 al 10. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y, en especial, de todos los creyentes. Qué importante lo que podemos encontrar acá. Recordemos que Pablo en la segunda carta, en otras palabras, la carta segunda, esta fue primero lo que acabamos de leer. Cuando Pablo en la segunda carta le dice, me has oído enseñar muchas verdades. Entonces estoy seguro que Timoteo recordó la primera carta. Y en la primera carta aparecen unas verdades que, como dije, no las vamos a ver todas, pero empezamos a entender que primero necesitamos explicar. No es solamente transmitir un conocimiento para memorizar o como dogma. Los dogmas son importantes, que es lo que creemos. Ojalá que los podamos repetir de memoria. Pero todo lo que Dios nos pide y todos los mandamientos que da tienen su explicación espiritual. Y está en la palabra. Por eso hay que, como padres, ser muy buenos explicadores de la palabra. No es solamente decirles, mire lo que la Biblia dice y porque peleamos y enfrentamos. Inclusive enfrentamos a los hijos con la palabra como si fuera un garrote. Y aunque sea una cosa buena,
Ellos lo ven como un garrote. ¿Por qué no explicamos como en el Antiguo Testamento se explicó a la nación de Israel de tal manera que ellos comprendieran el sentido de la palabra? Entonces, debemos de hacerlo entendiendo que lo que hacemos es un servicio. Por eso dice, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Nosotros somos servidores de Cristo Jesús. No lo debemos hacer desde el ángulo de que simplemente porque soy papá y mamá usted me tiene que obedecer. No, soy un servidor. Le sirvo a mi hijo, le sirvo a Dios, le sirvo a Cristo Jesús. Y cuando educo a mis hijos, cuando les transmito y les explico la verdad, lo hago desde el amor y desde el compromiso de un servicio. Eso no me tiene que hacer débil y eso no quiere decir que los voy a consentir o que no voy a ser fuerte. Muchas veces hay que ser fuerte. Pero a veces nos ponemos en la posición de ser los padres que obligan, los padres que mandan y manejamos una cuestión de poder, no una cuestión de servicio. Y recuerde que Jesús dijo, entre vosotros no será así. Pero luego empieza a hablar que no debemos de perder tiempo con las ideas mundanas. Es mejor tener una buena enseñanza. La enseñanza que ya dice has seguido. Cuando dice que has seguido, son cosas que aprendemos a los demás que han caminado con nosotros, pero que llevan un tiempito mayor que el nuestro. Hay muchas cosas, yo diría la mayoría, que le aprendí a mi padre y a mi madre. No tiene que ver con las largas peroratas o los grandes discursos, no. Simplemente porque yo pude apreciar en ellos un buen ejemplo. Entonces, yo he podido seguir la vida de mis padres, que ha sido consistente desde que yo me conozco. Yo tengo también sobrinos. Yo me equivoco y me equivoco muchas veces, tristemente, es parte de la naturaleza humana y no es una disculpa, es una realidad la cual hay que combatirla. Sin embargo, lo que mejor y mayor quiero es que todos los que me conocen a mí, todos aquellos en los que yo ejerzo influencia, cuando se den cuenta que me equivoco y se van a dar cuenta y se han dado cuenta, también vean que me supero, que yo cambio, que reconozco mis errores, que le creo al Señor. Entonces, de una u otra manera, y lo puedo decir con toda confianza, así como yo encuentro autoridad en mi papá y mi mamá, yo también he ganado autoridad sobre muchos. No me pongo a pelear con la gente, no me pongo a discutir. ¿Qué me gano yo con eso? Simplemente dejo que me sigan con la mirada. Y vamos a tocar eso un poquitico, bueno, si alcanzamos. Pero miremos que es muy importante que también en esto de enseñarles y apartarse de los chismes, de las mentiras, de las cosas que no tienen que ver con lo importante de la vida. Por eso habla la palabra del Señor que aún ni siquiera los chismes, dice, aléjate de los chismes que hay por ahí, aléjate de los mitos, de las leyendas, de las fábulas. Hay mucho lenguaje que utiliza la palabra del Señor. Bueno, no solamente Pablo, Pedro también utiliza algo de eso, pero olvidémonos de tanta tontería que este mundo quiere enseñar. A veces perdemos tiempo discutiendo por cosas que no son importantes, que no van a llevar a nuestros hijos, no van a llevar a nadie, nuestros hijos espirituales o nuestros sobrinos o aquella generación que queremos levantar a cosas importantes. Por eso, permítame darles un ejemplo muy de moda. Hay muchos creyentes hoy que definitivamente por la razón que sea no se quieren hacer vacunar. Y hay otros que dicen, pero ¿cómo es posible que no se dejan vacunar? Pero los otros dicen, ¿cómo es posible que estos se dejen vacunar si no saben? Y hay peleas y pugnas. Creo que esa es una decisión importante y hay que ser muy responsables si se hace o no se hace. Hay toda una pelea y todo esto, pero hay tanto discurso de lo uno y lo otro. Pero yo creo que la discusión más importante no es que rompamos nuestra relación y nos destruyamos con eso, sino más bien cómo aprendemos a ser responsables dentro de las decisiones que tenemos que tomar. Cómo aprendemos a escuchar y cómo aprendemos a hablar con sabiduría. Aunque muchas veces no lleguemos a un acuerdo, no podemos desviarnos y ante todo hay una medida que es el amor. No podemos dejar de querernos, de amarnos y respetarnos porque tenemos concepciones e ideas distintas y diferentes. Entonces luego encontramos una palabra que me encanta, porque me encanta el deporte. Dice, en lugar de toda esa pérdida de ideas mundanas y cuentos de viejas que dice ahí, dice, entrénate para la sumisión a Dios. Entrenarse para aprender a ser sumisos a Dios, obedientes. Y fíjese que amplía la idea diciendo, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. En otras palabras, empieza a sugerir disciplina y entrenamiento, algo por lo cual debemos interceder.
muchas cosas que nos pasan en la vida, que le pasan a nuestros hijos, que a veces nos preocupan, tienen que ver con asuntos que en la soberanía de Dios Él permite para que todos seamos entrenados. Hay cosas difíciles que tenemos que sortear en la vida, pero en la medida que yo camino en ello, creyéndole al Señor, aunque me cueste lágrimas, aunque me trasnoche, yo estoy siendo preparado, entrenado. ¿Para qué? Para someterme a Dios. Pero no es una sumisión donde Él sea un explotador y yo un explotado. Al contrario, esta es de las sumisiones más bonitas, hermosas. Y por eso me gusta hablar el término sujeción. Cuando nos montamos en el transporte público, nos montamos y nos sujetamos bien. ¿Por qué nos sujetamos? No es que nos estén controlando ni estén manipulando, sino que yo no me quiero caer cuando hay movimiento. En la vida hay mucho movimiento y por eso necesitamos someternos a Dios, porque es el único que nos quiere someter para nuestro propio beneficio, para que vivamos la vida, pero no solamente nosotros, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nuestros hijos, la generación que viene, los que están a nuestro lado, nuestros compañeros, nuestra familia, compañeros de trabajo, los de la cuadra, cuando caminamos correctamente, somos bendición. Recuerdo uno de nuestros hermanos en nuestra iglesia, Templo Belén, futbolista, y me contaba, cuando él viajaba en avión, había un gran jugador del equipo profesional donde él participó, que le gustaba viajar con él, porque le tenía miedo al avión. Y decía, mira, yo me quiero hacer contigo en todos los viajes y además me gusta andar contigo porque tú eres un hombre de Dios. Y estando contigo me siento seguro. Esa es una sensación que yo diría mucho más que una sensación, es una realidad. Porque el cristiano, y sigue diciendo, genera confianza. Dice, esta declaración es digna de confianza. ¿Cuál declaración? Cuando nos entrenamos para obedecer a Dios, eso nos va a generar bendiciones. ¿Qué bendiciones? Y aquí me encanta lo holístico del Evangelio. Dice, promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. ¿A qué se podrá referir? ¿La vida que viene es la del año entrante? ¿O está hablando de esta vida cuando caminando por este mundo, yendo por el mundo, vivimos la vida? Mientras estemos en esta carne, estos huesitos y esta carnita, como dijo alguien, mientras caminamos acá enfrentando la vida, Dios nos quiere bendecir. Pero para ser bendecidos debemos de entrenarnos en la sumisión a nuestro Dios. Y es muy importante este asunto en la transmisión de la educación. Asunto por el cual debemos interceder. Señor, ayúdanos a entrenar a nuestros hijos, a entrenar yo mismo en la sumisión a ti, porque entonces tendremos beneficios en esta vida y en la vida que viene. En otras palabras, el Evangelio no es un asunto solamente metafísico, más allá de lo físico, que esperamos y esperamos para llegar a un cielo bello y hermoso en el más allá, cosa que yo creo y que yo espero. No, no hay que esperar a que muramos o que el Señor venga por nosotros para disfrutar de los beneficios de Dios. Si nos entrenamos en obedecer a Dios, hay bendición en esta vida. En medio de las más grandes dificultades, podemos caminar bendecidos y con muchos beneficios cuando nos entrenamos en la sumisión a Dios y hacemos eso con nuestros hijos. Y luego habrá toda una eternidad, porque ese entrenamiento no solamente sirve para este mundo, sino para también el más allá. Por eso, dice el apóstol Pablo, debemos de tener bastante esmero, mucho esfuerzo, mucha dedicación, un buen enfoque para que haya esperanza en todos los nuestros. Y sigue diciendo la palabra que no solamente es para nuestros hijos, sino dice es para todos. Dice, Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes, Dios quiere que la bendición sea para todos nosotros. Y permítame concluir con un pasaje bello y hermoso. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así, ustedes son mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Me encanta relacionar los textos de la Biblia porque el mensaje de Jesús y de los apóstoles y de Pablo tiene una coherencia total. Recuerde que aquí estamos hablando que me has oído enseñar muchas verdades. Entonces lo que Pablo enseñaba era la verdad. Pero ahora, en la primera carta a Timoteo, estamos hablando de entrenarnos para someternos. Y aquí en Juan, en otras palabras de Jesús, Pablo no está enseñando de lo que le ocurría o se imaginaba.
Recordamos en el libro de los Hechos que dice que esta palabra, la palabra de los apóstoles, lo que aprendieron del Señor Jesús se compartía, pues precisamente es el mismo evangelio, donde Jesús había dicho, si ustedes quieren mostrarse como mis discípulos, lo pueden mostrar cuando son fieles a mis enseñanzas. En otras palabras, se someten y obedecen. Recordemos Mateo 28, que dice que yendo por el mundo a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que hagan y guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si algo queremos para nuestros hijos y una verdadera enseñanza es que se entrenen en obedecer, porque si se mantienen fieles, entonces al estudiar la palabra con fidelidad y al caminar en ella, dice, conocerán la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Conocer a Jesús. Cuando conocen a Jesús, lo pueden ver y entonces en Jesús pueden caminar en plena y total libertad, sin que nada perturbe, sin que nada doblegue, sin humillaciones, siempre firmes, fuertes y adelante. Yo he podido vivir eso desde que crecí en el Evangelio. No hay nada más grato y mejor que obedecer a la palabra y entonces en esa medida yo conozco no solamente lo que me enseñaron y en lo que me instruyeron, en lo que vi en mis padres, sino que yo conozco, al ser fiel a la palabra, conozco a Jesús y conocer a Jesús me da confianza y puedo decir como se trataba el Señor Jesús con sus discípulos, amigo, o como el Padre le decía a Abraham, amigo, o como Enoc que caminó con Dios. Y entonces cuando yo camino con Él, no importa lo que venga, no importa lo que diga, no importan las críticas, los problemas, las angustias, yo estoy tranquilo y estoy confiado y puedo caminar libremente. A veces, sí, a veces somos atacados. Hay personas que les hemos dado lo mejor y yo sé que a usted le ha pasado y tratamos de hacer lo mejor de lo mejor, pero las personas nos pagan mal. Las personas nos sentimos traicionados, a veces hablan mal de nosotros, a veces nos critican que porque somos cristianos, aún los mismos cristianos lo pueden hacer. Pero cuando uno está siguiendo al Señor y se entrena en la verdad y uno sabe que está procurando hacer lo que Dios desea, no me importa lo que digan, yo soy libre y no permito que nada de eso me esclavice. Juan 14:6 dice, entonces más adelante, luego de Juan 8, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino que tenemos que caminar, vale la pena caminarlo si lo caminamos en Cristo Jesús. Él es el único que nos da la vida. Y entonces, haciendo un resumen, en lugar de mitos, cuentos y chismes, las verdades que enseñaba Pablo a Timoteo, en lugar de nosotros transmitir lo que este mundo dice, bueno, yo leo, veo documentales y este tipo de cosas, me informo, pero nunca voy a permitir que eso sea lo que dicte la enseñanza. Yo lo hago para percibir qué dice el mundo, qué está pasando, qué está sucediendo en contexto. Muchas veces me doy cuenta que mucha de la información es manipulada, pero entonces luego de tener como una idea de lo que pasa en este mundo, empiezo a discernir. ¿Cómo lo hago? Con la palabra, aprendiendo las verdades de la palabra, como Pablo le enseñó a Timoteo. Y en la medida que me sumerjo en ella, entonces empiezo a decir, claro, aquí encuentro manipulación, mentira por aquí, por acá, lo uno y lo otro. Entonces, las decisiones que tomo en mi vida con mi familia y que quiero compartir con la iglesia y con todos, empiezan a ser decisiones basadas en la palabra, ni siquiera en mi capricho, porque mi capricho no es confiable. La idea personal mía de mí, perdone que lo diga así, no va a ser muy confiable. Necesitamos es creerle a Dios, caminar en lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Así que aquí está la propuesta. Esto es educación, pero no vamos a terminar aquí el pasaje que iniciamos explicando hoy. Vamos a continuar luego. Pero ¿por qué no oramos? ¿Y por qué no le decimos, Padre Santo, ayúdanos, porque queremos interceder en cuanto a cómo debe ser la educación? Señor, hemos venido hablando de intercesión todo este tiempo, pero ahora empezamos a tocar temas por los cuales debemos nosotros interceder cuando nos involucramos en ser tus hijos y en transmitir a la nueva generación. Por eso, como estudiamos hoy, la educación es supremamente importante. Queremos amar la generación y que se sientan amados, no consentidos, no que seamos alcahuetes, no es que políticamente de manera correcta los tratemos a ellos, no hay que tratarlos con la verdad, porque hemos de prepararlos para que sean fuertes y capaces, Señor, no para que sean frágiles, Señor, al contrario, que sean bastante fuertes, que puedan tomar sus propias decisiones con
plena certeza, Señor, con identidad clara y con convicciones profundas, Señor amado. Pero para eso ayúdanos a explicarles, Señor, a explicarles de la manera más clara, y es cuando te servimos a ti, oh Dios. No somos unos padres, una generación que se impone, somos unos servidores a la generación que viene. Pero eso no quiere decir que seamos débiles o que simplemente no seamos fuertes, Señor. Al contrario, con fortaleza, pero una fortaleza llena de amor. Ayúdanos, Señor, a discernir y no perder el tiempo utilizando discursos mentirosos como los mitos, los cuentos, los chismes, la última cosa que se dice por allí, Señor amado. Queremos explicar la palabra, queremos tener calidad de enseñanza, entrenar para que haya una sumisión, haciéndole entender a la nueva generación que si lo hacen, Señor, hay una dimensión y hay un alcance de unos buenos resultados que se van a dar aquí mismo en la tierra, pero también luego cuando estemos contigo en la eternidad, Señor amado. Ayúdanos a tener confianza. Esto es para todos sin excepción. Ayúdanos a compartirlo con nuestros hijos físicos, nuestra familia física y nuestros hijos espirituales. Señor, pero ante todo, que nuestro enfoque y nuestra lucha, Señor, es trabajar, esmerarnos por seguir luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es nuestro Salvador y que quiere salvar a toda la humanidad. Señor, y los creyentes que ya han sido tocados. Allí empezamos por nuestros hijos, empezamos por nuestros hijos espirituales, la generación en nuestra iglesia, toda nuestra iglesia, aquellos que tienen luchas, que tienen problemas, peleas consigo mismo, con otros, Señor amado, aquellos que se están cansando, aquellos que tal vez están dejando de entrenarse en las cosas tuyas, Señor, que se cansan y se agotan, están siendo seducidos, Señor, por los mitos, por los cuentos, por los chismes, por las mentiras. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos, Señor, protege a nuestros hijos, protégenos a nosotros y ayúdanos a vivir en la verdad, Señor, para que podamos decir como Pablo a Timoteo, estas verdades que me has escuchado enseñar muchas veces, aquí están, hijo mío, te amo, te aprecio y te quiero entrenar en la sumisión a Dios para que tengas una vida excelente, llena de alegría, llena de gozo. Ponemos nuestras familias, ponemos nuestras vidas, ponemos nuestra iglesia y que este mensaje con alcance, Señor, llegue a muchas personas a nuestro alrededor. Ayúdanos a interceder por estas ideas que están en tu palabra, que nos den convicción y que siempre caminemos en ella. Y como siempre, para tu honra y gloria y para bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Y recuerden, Babel, ore por aquel que va a invitar. Si es aquí presencial, pues haga el esfuerzo para invitarle. Consigan allí los pases, las boletas para que puedan asistir a nuestra presentación allí, presencial, perdón, que parece redundante, pero se tiene que decir por la situación de hoy, se tiene que decir así. Pero también vamos a tener links para los que están fuera del área metropolitana, en Colombia o en otros lugares del mundo. Invite a sus familiares en el exterior, en muchos lugares. Si usted quiere presentar esta obra en alguna empresa o algo así, pues hable con nosotros. Queremos hacer llegar este mensaje de la mejor manera posible. Babel. No que nosotros seamos grandes, sino que Dios sea grande en nosotros y en todos aquellos que apreciamos. Bendiciones para todos.